¿Qué sucedió con el pueblo de Israel después de José? José, el soñador, el gobernador de Egipto, el hombre que salvó a su familia de la hambruna, había muerto. Pero, ¿qué pasó después? ¿Acaso las promesas de Dios habían quedado en el olvido? ¿Había llegado el fin para el pueblo de Israel o solo era el inicio de una nueva prueba? Cuando José cerró sus ojos por última vez, Egipto aún recordaba la historia del hebreo que había interpretado los sueños de Faraón y salvado al reino de la catástrofe. La familia de José había sido tratada con favor y respeto. Los israelitas vivían en la región de Gosén, una tierra fértil donde crecían y prosperaban. Pero con el paso de los años, las memorias de José y sus hazañas comenzaron a desvanecerse. Surgió un nuevo faraón, un rey que no conocía a José, ni le importaban las hazañas de aquel hebreo que había traído prosperidad a Egipto. Para este nuevo rey, los israelitas no eran aliados ni salvadores, eran una amenaza. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, actuemos con astucia para que no se multipliquen más. No sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos, peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Es Éxodo 1, 9, 10. ¿Cómo pudo cambiar tanto la historia en tan poco tiempo? Porque el favor de Egipto se convirtió en cadenas y látigos para los hijos de Israel. El pueblo hebreo crecía en número y fuerza. Día tras día, las casas de Gosén se llenaban de niños. El eco de sus voces y risas resonaba en las calles, y el corazón de Faraón se llenaba de temor. ¿Qué pasaría si un enemigo invadía Egipto y los hebreos se levantaban contra la corona desde dentro? La respuesta de Faraón fue brutal: esclavitud. Entonces pusieron sobre ellos capataces que los oprimieran con trabajos forzados, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, Éxodo 1:11, que carguen ladrillos bajo el sol ardiente, que construyan las ciudades para mi gloria, ordenó Faraón. Y así fue. El pueblo elegido de Dios, aquel al que se le había prometido una tierra propia, fue sometido al yugo de la esclavitud. Pero cuanto más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podían multiplicarse y fortalecerse bajo el peso de la opresión? ¿Era una simple casualidad o Dios estaba tejiendo algo más grande en medio del sufrimiento? El crecimiento del pueblo hebreo inquietaba a Faraón. El temor de perder el control sobre ellos se transformó en odio. Si la esclavitud no bastaba para detener su crecimiento, entonces Faraón tomaría medidas más radicales. Cuando ayudéis a las hebreas en sus partos, si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla vivir. Éxodo 1:16. Pero las parteras hebreas temían a Dios más que a Faraón y desobedecieron la orden real. Entonces Faraón dio un decreto aún más despiadado: todo hijo varón que nazca será arrojado al río Nilo. Éxodo 1:22. ¿Podría alguna madre soportar semejante decreto? ¿Qué clase de fuerza o fe podría sostener a una madre mientras entregaba a su hijo a las aguas de la muerte? Antes del nacimiento de Moisés hubieron dos figuras ocultas en las sombras de la historia. Dos personas que vivieron bajo el peso de la esclavitud, pero cuya fe silenciosa se convirtió en el cimiento de una de las liberaciones más grandes que el mundo jamás ha conocido. Todo comenzó con Amram y Jocabed, los esclavos hebreos de la tribu de Leví. Cuando Jocabed quedó embarazada, el temor y la esperanza luchaban en su corazón. Y si era un niño, ¿podría ocultarlo de la vigilancia de los soldados egipcios? Pero Jocabed confiaba en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si Dios le había dado ese hijo, Dios sabría cómo preservarlo. El día llegó. Jocabed dio a luz y era un niño. Era hermoso. Pero más allá de su belleza física, Jocabed percibió algo más profundo. Este niño estaba apartado para algo grande. Viendo que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Éxodo 2:2. Pero, ¿cómo esconder a un bebé cuando el llanto de un niño podía atraer la atención de los soldados egipcios? Jocabed sabía que no podría ocultarlo por mucho tiempo. Así que tomó una decisión audaz.
un acto de fe radical, entregar a su hijo en las manos de Dios. Tejió una cesta de juncos, la cubrió con brea y pez para hacerla impermeable y colocó al niño dentro. Luego lo llevó al Nilo, el río que había sido convertido en un símbolo de muerte para los hebreos, y dejó que la corriente lo llevara. Pero Dios estaba guiando cada ola, cada corriente, cada movimiento de esa cesta. Mientras la cesta flotaba, Miriam, la hermana mayor de Moisés, observaba desde la distancia. ¿Hacia dónde lo llevarían las corrientes? ¿Sería esta la última vez que verían a su hermano? Entonces, la cesta llegó a los jardines privados del Palacio Real. La hija de Faraón estaba bañándose en el río cuando vio la cesta. Este es un niño hebreo. Ella sabía que su padre había ordenado la muerte de todos los niños varones hebreos. Pero en lugar de obedecer el decreto, la compasión brotó en su corazón. «Lo criaré como mío», dijo la princesa. Miriam, que había estado observando desde la orilla, corrió hacia la princesa y le dijo: «Conozco a una mujer hebrea que puede amamantar al niño». ¿Y a quién llevó Miriam? A Joquebed, la propia madre de Moisés. «Lleva a este niño y críalo para mí, y yo te pagaré por ello». Éxodo 2:9. ¡Qué ironía divina! La misma madre que había soltado a su hijo en las aguas de la muerte, ahora lo sostenía de nuevo en sus brazos y estaba siendo pagada por criar al libertador de Israel. Dios había preservado la vida de Moisés porque tenía un propósito para él. Moisés creció en la corte de Faraón, aprendiendo las artes, las ciencias y la estrategia militar de la nación más poderosa del mundo. Pero la sangre hebrea corría por sus venas, y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob latía en su corazón. Aunque Egipto lo llamaba príncipe, Dios lo llamaba libertador. Faraón quiso destruir el linaje hebreo, pero Dios usó su propia casa para preservarlo. Faraón ordenó la muerte de los niños hebreos, pero Dios levantó al libertador en medio de su propia corte. Porque las promesas de Dios no pueden ser detenidas. Porque la palabra de Dios jamás regresa vacía. Porque cuando Dios dice que levantará a un libertador, ni Faraón, ni todo el poder de Egipto podrán evitarlo. El destino de Israel estaba en movimiento. El tiempo de esclavitud estaba contado. Y el Dios que había guardado a Moisés en las aguas del Nilo estaba preparando el escenario para la liberación más grande que el mundo jamás había presenciado. La batalla entre Faraón y el Dios de Israel estaba por comenzar. El libertador había nacido.